Hermana, hermano hispano, ¿te gustaría que al llegar ese momento tan difícil para una familia, dejarles a ellos beneficios en lugar de obligaciones y problemas por resolver? Te digo cómo mitigar el dolor de ese momento, llamando a Jennifer Chacón, tu agente de seguros de vida de confianza que habla tu mismo idioma y está disponible para ti las 24 horas del día. La llamas al teléfono 904-560-1797 con el respaldo de Funeral Advantage y Lincoln Heritage con más de 59 años de experiencia en el país. Recuerda, 904-560-1797 y no esperes hasta último momento. Este programa llega a ustedes por cortesía de Dr. Water, el test del agua que usted consume en su casa totalmente gratuito, aprovechando las ventajas del agua alcalina y sin contaminar el ambiente. 754-201-9267. Y si solamente quieres inspirar tu vida de acuerdo a lo que dice el péndulo, las cartas del tarot o tus constelaciones familiares, solamente tienes que llamar a Virginia Bolívar, tu guía espiritual. Todos quieren saber quiénes son los responsables de mi imagen. Los responsables de mi imagen digital son la gente de tono creativo, el mejor diseño y la mejor diagramación a su alcance. Fuerte abrazo, amigos, donde quiera que se encuentren, desde la ciudad de Miami para el resto del mundo y con el corazón en Venezuela. Esto es para todos ustedes y yo, Eliezer Elvitar. Y aquí estamos y aquí seguimos. Continuamos en este mes de mayo de efemérides tan importantes. Un mes en el que se celebró el pasado 1 el Día Internacional del Trabajador. El día 12 se celebra el Día Internacional de la Enfermera. El día 13, el Día de la Madre. Por una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el día lunes 15 de este mes se celebra el Día Internacional de las Familias. Y por estas cosas de la vida, la misma Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que el día 28 de mayo de cada año se celebre el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. La invitada que les tengo hoy es una invitada que ya le adelanté que es una persona a la cual yo admiro mucho por su coraje. Y este es un mes en el cual estamos destacando la labor, el rol que cumple la mujer venezolana como mujeres notables, valientes que son y destacadas en todo lo que hacen. Ella es la licenciada y abogado de la República, Ana Rosario Contreras Álvarez. Es licenciada en enfermería y abogado de la República, egresada de mi Universidad Central de Venezuela, nuestra Universidad Central de Venezuela. Posee un posgrado en gerencia de servicios médicos y uno en derecho administrativo, títulos que obtuvo en la Casa de Estudios de la Universidad Católica Andrés Bello. Y además de eso, es presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Distrito Capital. Por si fuera poco, en el año 2021, nuestra Ana Rosario Contreras se alzó con un galardón de categoría internacional otorgado por el gobierno de los Estados Unidos, como fue el Premio Internacional a las Mujeres con Coraje. Bienvenida, licenciada o doctora Ana Rosario. ¿Cómo prefiere usted que yo la llame? Bienvenida para todos ustedes. Ana Rosario. Me cuesta tutearla. Ana Rosario. Aunque somos casi de la misma edad. Bienvenida, sí. Ana Rosario. No se imagina el que yo estaba detrás de usted desde hace tiempo. Estaba por encontrar ese enlace que me llevara cerca de usted. Y bueno, lo encontré y aquí estamos conversando. El tiempo de Dios es perfecto. Por supuesto que sí. Una mujer llanera nacida en el estado Apure
hija de una ama de casa y de un guardia nacional, de los guardias nacionales de antes, ojo, del estado Táchira. Se Eso es traslada a, muy, eso es muy importante que se aclare. por supuesto que sí, yo también tuve familiares militares de los militares de antes. Se traslada a muy temprana edad a la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira, y bueno, allí se obtiene un título medio en enfermería y decide trasladarse a la ciudad de Caracas para completar sus estudios porque es tan viciosa por el estudio como yo. Se gradúa de enfermera y luego de abogado en nuestra Universidad Central de Venezuela. Son casi 4 décadas, Ana Rosario, dedicada al cuidado de los pacientes, a la colaboración con los médicos y a esa labor de tanta solidaridad, que denota tanta solidaridad en un ser humano. Y también han sido muchos años de lucha en el cual todos quienes poseemos un aparato de televisión o tenemos un teléfono inteligente, hemos sido testigos de la lucha con tanto coraje que usted ha librado en defensa de su gremio y en defensa de los derechos de los venezolanos. ¿Qué balance me puede hacer usted o nos hace para nuestra audiencia, para todos ustedes, de estos años de ejercicio profesional y también de lucha gremial? Sí, fíjate que, bueno, cuando me relatas mi historia, primero, quizás profundamente agradecida con Dios por los padres que estuve. Mi Amén. madre, una mujer llanera, hoy está en el seno del Señor, falleció hace un par de meses. Mi Mi sentido padre, pésame. un militar de muchos años. Y no te creas, en este momento todavía tenemos militares institucionalistas, eso hay que decirlo. Así me Sin dicen, pero a mí embargo, me cuesta trabajo creer. No sé, dime a bueno, ver. a veces la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que uno espera. Así dicen los Eh, filósofos. ajá. Y yo soy de la que apuesto a que ese remanente fiel que todavía queda en algunas instituciones, en algún momento le devolverá al país la grandeza que estuvimos y que estoy segura en un futuro inmediato va a ser muchísimo mejor. Pero te comentaba estos largos, casi 4 décadas de haber decidido ser enfermera, porque fue una decisión de vida. Yo no decidí ser enfermera porque daba dinero, no, porque tuve un ejemplo de una mujer que tenía ese apostolado de cuidar, porque las enfermeras somos cuidadoras, cuidadoras con base científica, pero viene de la génesis de la madre que cuida, y allí estamos. Yo creo que si revisamos los árboles de la historia de la humanidad, siempre hay una cuidadora, que en el camino ese cuidado fue transformándose y allí emerge Florence Nightingale, que es la pionera de la enfermería moderna, porque llevó la enfermería de lo empírico a lo científico. Hoy, lo que en otra hora se consideraba que enfermería era un oficio, hoy podemos decir que es una profesión universitaria. Acá en Venezuela, para ser enfermera, hay que cursar 5 años en una universidad. Tenemos estudios de cuarto nivel. Hoy el nivel académico de enfermería tenemos el doctorado en enfermería, en ciencia de cuidado humano. Yo sé. Porque cuidar no es como decía alguien que por allí que cuidar, que las enfermeras pegábamos curitas. El acto de cuidar para nosotros significa minimizar el riesgo para ese paciente, ese usuario, formar parte de un equipo de salud. El equipo de salud en Venezuela lo conforma, por supuesto, el médico, que tiene la responsabilidad de identificar la afectación y establecer el proceso para recuperar ese bien tan importante como lo es la salud. Pero paralelamente, y por eso yo digo que la enfermería y la medicina son dos rectas paralelas. Sí, Nunca nos vamos a encontrar, pero pero somos una dependiente de la otra. ¿Por qué? Porque ¿quién ejecuta ese plan que se llama indicaciones médicas, donde el médico con su experticia profesional indica el tratamiento, la dieta, los paraclínicos, los estudios radiológicos? ¿Y quién es
La enfermera. ¿Quién es el que va a farmacia y busca el medicamento que el médico indicó? La enfermera. ¿Quién es el que se convierte como el corazón palpitante de un equipo de salud? Así me identifico yo, porque una vez, si yo no responsablemente no ejecuto ese plan de trabajo que estableció el médico para poder ayudar a ese paciente, el paciente no sale. Pero es que además de esas funciones dependientes, que son las que dependen de un profesional facultado por ley para diagnosticar, para indicar medicamentos, está también el que yo puedo hacer. Entrar a un hospital genera miedo. Y quiero decirle al que me escucha que el miedo es algo natural en el ser humano. El niño cuando nace llora por el cambio de una presión a otra, el cambio de ambiente. Cuando sentimos miedo, no, nos podemos paralizar. Y eso pasa en un hospital. Y allí estamos los profesionales de la salud y precisamente dos que tenemos, que somos la primera barrera de atención, el médico y la enfermera o enfermero. El 30% de nuestra profesión es masculina en este momento, estamos un 70-30, pero allí estamos. Entonces, creo que ese equipo, conformado principalmente por un médico y un profesional de enfermería, tenemos la responsabilidad de restaurar el bien, pero de también disminuir ese estrés que produce ingresar a un hospital. Un paciente cuando ingresa a un hospital no sabe cuál va a ser su diagnóstico. Y por lo general los seres humanos tendemos a pensar lo peor. Me voy a morir, no voy a salir. Y allí tenemos nosotros que bajo una comunicación terapéutica disminuir ese estrés y permitir que esa persona forme parte del equipo de salud y contribuya con su recuperación. Fíjense que el trabajo que hacemos, que no es bien reconocido, quizás los médicos y las enfermeras, cuando hay una denuncia es que salimos a la palestra, porque alguien sintió que no lo hicimos bien. Pero de 100 pacientes se queja uno, esos 99 pacientes que siempre vamos a encontrar que agradezca, que de repente, como uno dice, y creo que antes de iniciar la entrevista hablábamos, ese voluntariado, que de momento hemos sentido que el hacer una buena acción, porque no solamente es actuar como el profesor médico o el profesional de la enfermería con unas competencias técnicas, con unos procedimientos, sino humanizar la atención. Yo creo que eso es muy importante, que esa persona que está enferma, que está vulnerable, sienta que la otra persona que la está cuidando está generando una relación de empatía, y empatía es que yo me debo colocar en el lugar de ella. Está asustada, está nerviosa o está nervioso, está angustiado porque mientras esté en el hospital no hay quien cuide a sus hijos o no hay quien trabaje. Y cuando nosotros hacemos ese análisis, tenemos que entonces tratar de entenderlo y canalizarlo. Yo creo que yo en estos 40 años vi la grandeza de los sistemas de salud de Venezuela. Aquí vimos cómo se hicieron trasplantes de hígado, trasplantes de corazón. Hoy, lamentablemente, del año 2017, pues no ha pasado igual. Yo puedo decir que soy testiga presencial de un sistema de salud en avanzada, vanguardista. Creo que, y estoy segura que en Venezuela tenemos los mejores profesionales de la salud, que lamentablemente muchos de nuestros médicos, de nuestras enfermeras, de nuestras bionalistas, hoy son ciudadanos del mundo producto pues de las circunstancias adversas en las que se encuentra el país. Pero cada vez que dicen el reconocimiento a un médico venezolano, el reconocimiento a un ingeniero, a una enfermera, oye, uno se llena de orgullo y dice, vale la pena seguir haciendo lo que hago para poder retornar a casa a los hijos que están fuera. Entonces, pero decirte, a mí me apasiona hablar de enfermería, yo me siento orgullosamente enfermera y quizás si volvieran a ser, escríbeme que volvería a ser enfermera, por supuesto abogado, amo las dos profesiones, creo que están entrelazadas unas con la otra, en uno cuidamos la justicia, pero en otro cuidamos la salud, y sin salud no hay un proceso, no hay ningún proceso social. Eso, un hombre enfermo no puede producir. Y allí estamos, las damas de blanco, como nos llaman,
y esos hombres y mujeres que hicieron un juramento hipocrático luchando contra la vida y la muerte. Y para concluir esta parte, quiero decirte que hay que quitarse el sombrero delante de los médicos venezolanos y de las enfermeras y enfermeros que hoy están en el país. En medio de la peor crisis hospitalaria, están allí sin salario, pero con vocación. ¿Hasta cuándo podemos aguantar? No sé, porque el espíritu de sobrevivencia se impone cuando somos perseguidos, cuando somos asediados, cuando nuestra vida se pone en riesgo, uno tiene que limpiarse las lágrimas y tomar una decisión. Pero ahorita un aplauso de pie a los hombres y mujeres que en este momento están en cualquier hospital de Venezuela, porque están trabajando con las uñas, pero con una voluntad férrea de seguir adelante. Así es, y yo estoy absolutamente de acuerdo con usted. Y ahora bien, ¿y cuándo le pica a usted ese gusanito de luchar por los derechos, por las reivindicaciones de sus pares dentro de su gremio? Fíjate que si yo vengo, como te dije, de una madre, que era mi madre era una luchadora social, y aprendí a que defenderse. Eso yo lo entendí. Trabajar en un hospital público no es fácil. Cuando uno ve las injusticias, y quizás usted lo ha visto en su época de residente, cómo era tratado, porque un residente a veces en Venezuela está allí, y yo miraba y yo decía, ya va. Cuando veía que las enfermeras eran mujer débil jurídico, lo que pasaba, y nadie nos defendía. Y un día decidí, oye, ya va, que tiene que haber herramientas. Fue cuando decidí irme a la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, porque yo estoy convencida, yo soy profundamente feminista. Yo creo en la paridad, creo en la igualdad, pero para yo poder accesar cargos que me permitan incidir, debo prepararme. Me fui a la universidad, me gradué de abogado y por supuesto dije, bueno, aquí estoy, ahora qué vamos a hacer, ya tenía conocimiento. Y entonces un día alguien llegó y había una circunstancia en mi hospital donde era un acto muy palpable de injusticia. Y bueno, decidí yo, bueno, vamos a seguir. Es que no me preguntes, aterricé en el colegio de enfermeras. Y entonces aquí llegué, tuve un primer periodo como presidenta, y por supuesto empezamos a levantar la voz, porque las enfermeras somos consideradas casi como unos seres religiosos. Nos piden disciplina, calladitas, no hable, no tienes que soportar estoicamente. No, yo creo que somos sujetos de derecho. Y entonces, este mundo me llevó a ser miembro del colegio. Y yo decía, ay, ¿ahora qué estoy? Estaba en un mundo profundamente machista, mundo sindical, mundo gremial, y como te dije anteriormente, siempre me preparo porque y defiendo mi posición. Y cuando tú, ¿qué fue lo que motivó a asumir posiciones de defensa? Las injusticias. Y hoy, en este momento, año 2023, sigo en el país porque estoy profundamente convencida que Venezuela es una mujer, es una madre que necesita que sus hijos sigan luchando por restaurar su bienestar. Miedo, muchísimo, a veces me sucede, pero ese gusanillo que nació hace ya más de 20 años y que me ha tenido acá, cada día está más presente en mi vida. Esa motivación que tuve para defender, ese espíritu Robin Hood que me invadió, no ha cesado. Todos los días me levanto pensando que hay que hacer algo para aportar. Todos los días me levanto pensando en que, qué voy a hacer, cómo voy a ayudar, a quién debo ayudar. Porque si a veces me invagan pensamientos como que, wow, esto, ve tu pasaporte, ve lo bonito y busca un mundo mejor. Pero digo, yo quiero seguir siendo ciudadana venezolana, porque en otro país voy a ser persona, me van a respetar mis derechos humanos, pero no van a estar plenos como los que yo tengo en Venezuela. Entonces, y además alguien se tiene que quedar en casa para poder arreglarla, para que los hijos que salieron vuelvan a casa. Y por eso ese gusanillo que me invadió para defender las enfermeras,
hoy no solamente se extiende para defender las enfermeras, sino para defender a los venezolanos, para ser la voz de los que no tienen voz y asumir el riesgo que se tiene que asumir en un país donde disentir pone en riesgo tu seguridad. Sí, que sí lo sabré yo. Nuestras carreras se parecen mucho, más de lo que usted se imagina. Solo que, bueno, yo me gradué de médico de una, pero se parecen mucho. Ahora que la escucho, de verdad que sí, muy inspiradora su reflexión, Ana Rosario. Usted mencionó la palabra injusticia y yo le quiero preguntar y quiero que se refiera a ello de una manera bastante concreta para nuestra audiencia. Eh, el caso del licenciado Alfonso Román, a quien el Ministerio Público imputó por supuestamente haber tomado, robado, porque creo que esa fue la palabra que utilizaron, algunos insumos durante su turno de guardia, durante una revisión de su locker sin él estar presente y acusado de ladrón cuando todo el gremio médico, es más, el ciudadano común sabe, porque a más de una vez en presencia mía le preguntaban pacientes a las enfermeras, tú no tendrás en tu locker, tú no tendrás guardado por ahí una ampolla de atropina, lo que sea. Siempre guardaban su reserva y él fue imputado injustamente. ¿Cuál es la situación jurídica del licenciado Alfonso Román en este momento? Fíjate, la situación de Román, junio del año 2018. Ujú. El acto que pudiera definir la injusticia contra un enfermero, porque como usted muy bien lo dijo, por lo general aquí se le llama caletas, caja feliz, pero siempre tenemos que tener algo por qué, Hasta sobre los todo médicos lo hacemos, Ana Rosario. Hasta los toda médicos la tenemos en el bolsillo durante una guardia un medicamentos que son escabio, un un mini stock. ¿ok? Algo así. ¿Y eso se debe a qué? Porque lamentablemente esa práctica se asumió cuando empezó a partir del año 2013, que ya el inventario hospitalario no existía, la carencia de insumos, nos llegaba un paciente convulsionando y había que ir a la farmacia que quedaba en el piso 12 a buscar un Epamil y resulta que el ascensor no servía. Esa es la realidad de nosotros. O Exacto. nos llegaba un paciente con un paro y no teníamos yerco y cada quien tenía su yerquito en su bolsillo. Al terminar la guardia lo dejábamos en el locker para la próxima jornada. Es ¿Qué así. pasó? Cuando nosotros revisamos el caso de Román, que hoy está muy delicado de salud, por cierto, Así. este, y veíamos la cantidad de insumos que le imputaron que tenía y vimos el espacio y tú decías, ay, no cabe eso. O sea, vemos cómo se sembraron pruebas, porque en aquel momento, y parecía que cuando el gremio levanta su voz de protesta porque no hay insumo, porque no tenemos condiciones, pareciera que siempre tienen que buscar a alguien a quien exhibir como culpable de que no haya insumo. Y en este caso, años posteriores, privaron de libertad a una doctora que había en el estado Zulia, que iba a ser una cesárea, que los familiares compraron los insumos y se lo entregaron a ella para poder hacer la cesárea, y la doctora estuvo privada de libertad a pesar de que el familiar mostró factura. No puede. Hubo después normas que decían, o sea, a partir de Alfonso, de Román, vemos cómo nos han judicializado a los médicos y a las enfermeras. Pareciera que han pretendido hacer un tratamiento social a unos profesionales que lo que hacemos es, ¿quién se va a robar lo que no hay? ¿Cómo robarnos Exacto. algo? En la pandemia, lo podemos decir, durante la pandemia, tuvimos a través de ONG que buscar insumos para poderlos llevar a los hospitales, porque no había mascarilla, porque no habían guantes, porque no había gel antibacterial, pero sin embargo, vemos que cuando uno levantaba la voz, mira, no hay, no hay, no hay, están mandando a reutilizar, por ejemplo, jeringuillas que son descartables, un solo uso, las pretendían lavarlo, nos oponíamos, aparecen situaciones como la de mi querido colega Alfonso Román. Y él Entonces, está en libertad actualmente.
Sí, él está en libertad Elena, plena, pagó, pero fue condenado sin pruebas, con violación al debido proceso. En aquel momento hacían requisas y usted bien sabe que para revisar, si bien es cierto, es lo que no es propiedad del personal, pero tiene el uso exclusivo. Y para abrir eso debe estar la presencia de la por persona. supuesto. Bueno, ahí se violentaba el proceso, lamentablemente quienes fungían eran civiles, estos más llamados colectivos que hoy tomaron los hospitales y allí, por supuesto, venían este tipo de vejámenes. Y a partir del año 2019, cuando se nombró la unidad de delitos contra la salud pública del 6CPC, bueno, esto fue terrible. O sea, llegaba un momento en que en el Miguel Pérez Carreño hicieron procedimientos. O sea, una vez el caso Román es como la génesis a la judicialización del personal salud, porque entonces pareciera que iba dirigido a médicos y a enfermeras. Es como que si el mismo gobierno de manera premeditada buscara la descalificación de profesionales que lo único que hacemos es trabajar en medio de una crisis, dando una atención mínima. En muchos casos, la atención que tenemos que dar es meramente contemplativa, ver cómo una persona sufre un dolor sabiendo qué colocarle, teniendo los conocimientos, las habilidades y destrezas pero sin tener los insumos. Vemos cómo nuestros médicos, que repito, creo y estoy convencida de que los mejores profesionales de la salud los tenemos en Venezuela, con criterios importantísimos, pero el paciente amerita un antibiótico de cuarta generación y no las tenemos. Y entonces en farmacia parece que esto es lo que tiene y con esto hay que tratar. Entonces, esa responsabilidad del Estado de no garantizar, de no ser responsable en proveer a los profesionales de la salud de los insumos requeridos para, entonces pretenden descargarla en los profesionales. Es el caso de Román, fue el caso, creo que lo que es la mejor manera de definir lo que es la injusticia con la que somos tratados los profesionales de la salud, que repito, a partir de ese momento hemos visto cómo se judicializa, cómo nos graban, cómo cada vez que no podemos atender a un paciente, el paciente va a la fiscalía y la denuncia. Los médicos estaban durmiendo y no nos quisieron atender. Y yo pregunto, un ser humano que llega a las 7 de la mañana, atiende más de 300 pacientes, a las 2 de la mañana, ¿cómo está ese ser humano? Destrozado. Y así, porque así como no hay, más del 80% del personal de enfermería se ha ido, también está en una situación muy grave con el personal médico y ha sido denunciado por la Federación Venezolana de Medicina, o sea, por la Federación Médica Venezolana. Entonces, es una situación que repito y ratifico mi aplauso de pie a quienes hoy, a pesar de que somos víctimas de agresiones físicas, porque mucha gente, y yo lo tengo que comprenderlo como enfermera, llega estresada porque su familiar está convulsionando, porque está pariendo y no encuentra a quien lo atienda. Y no es porque los enfermeros y los médicos seamos flojos o no cumplamos con nuestro deber, es porque a veces una enfermera debe atender 40 y 60 pacientes por jornada, cuando la norma dice que yo debo atender una, que dos médicos tienen que asumir una emergencia de un hospital durante 24 horas y que no puede moverse ese ser humano y a quien me escucha decirle que los médicos y las enfermeras que portamos orgullosamente nuestras batas y nuestros uniformes somos seres humanos, que nos da sueño, que nos da cansancio, que tenemos hambre, que tenemos necesidades fisiológicas, porque ¿cómo vamos a hacer para pasar 24 horas sin orinar? Y mucha gente se molesta porque el médico está, uno no le puede decir, está en el baño, ¿no? Ya viene, o la enfermera no está. Entonces, creo que en este momento ser médico y ser enfermera en Venezuela es, es caso de héroes. Hoy ejercer
todas las profesiones de la salud en Venezuela es para héroes, superhéroes, para poder soportar la agresión que en algunos casos, porque así como tenemos pacientes que son muy agradecidos y que te llenan de valor, también tenemos pacientes que son sumamente agresivos y como ahora todo lo quieren llevar a la fiscalía, colocan una denuncia y enseguida el fiscal nos saca por el Twitter y dice, vamos a dictarle, a abrir una averiguación y nos exponen al escarnio público. Caso de la doctora, una pediatra en el estado Lara. Había pocas pediatras en el estado Lara. Expusieron al linchamiento social a esa joven profesional y el resultado es, se fue del país. Por supuesto. Yo tengo información, manejo cifras de Médicos por la Salud de que el 42% de los médicos venezolanos estamos fuera del país. Usted me decía antes, me repite la cifra de aproximada de enfermeras y Las enfermeros. enfermeras aproximadamente el 80%. Y no es que se fueron del país, eso hay que verlo en dos contextos. Está la enfermera que realizó una migración laboral. Dejó la enfermería y se dedicó a la economía informal. Tengo una compañera que hoy está un puesto en un mercado, en el mercado de coche, está vendiendo legumbres y me dice que gana más en ese puesto que lo que le paga, que los $30 que le pagaba No lo el dudo, hospital por la guardia de 12 horas cada 2 días. no lo dudo. Hablamos de la injusticia que se cometió, la grave injusticia que se cometió con el licenciado Alfonso Román, violando el debido proceso y, bueno, como usted misma lo dijo, exponiéndolo al escarnio público y el caso de las dos colegas médicos que también mencionó usted. Y vámonos a la otra parte. Usted en enero del año 2021, creo recordar, llamó a un paro, que ese paro rápidamente fue acatado por todo el personal de enfermería del país y ustedes lograron algo de reivindicación de la que realmente merecen. Sí, fíjate, eso fue junio del 2018. Junio del 2018. Sí, eso fue exactamente, convocamos a un paro indefinido para Caracas, y eso lo quiero aclarar. Sí, yo En sé. aquel momento, es que el salario de una enfermera era el costo de medio cartón de huevos, algo parecido a lo que tenemos actualmente. Y era así algo inaudito. Y recuerdo que nos reunimos con diferentes dirigentes del sector salud y yo planteaba, oye, yo creo que tenemos que elevar el tono porque a veces como somos de salud, entonces los de salud no se pueden parar, los de salud no pueden ejercer la huelga. Y recuérdate que la ley me permite el derecho a la huelga, pero preservando los servicios esenciales. O sea, yo lo que no puedo parar es una emergencia, un quirófano de emergencia, una terapia intensiva, y sin embargo, bueno, en ese momento convoqué a una asamblea y planteé a la asamblea, le dije, mira, tenemos esta situación, yo creo que ya salir cada 15 días y pararnos en la puerta a decir, salario digno, no, vamos a hacer un llamado, no pensé la magnitud. En aquel momento Venezuela venía del año 2017 convulsionado, venía de las grandes movilizaciones de un país que pedía libertad. Veníamos de presos políticos, de una cantidad de jóvenes muertos por la violencia gubernamental y el país estaba en silencio. Y emergen las enfermeras y ¡pum! Levantamos nuestra voz. Recuerdo que un titular decía, Ana Rosario Contreras, la enfermera que prendió la mesa. Y yo, wow, wow. No pensé, porque lo quiero decir con muchísima responsabilidad, pero cuando uno hace una visión retrospectiva, era un país que estaba silencioso y necesitaba que alguien asumiera y dijera, vamos por acá. Y con eso hay que tener mucho cuidado, porque en el año 99 también pasó lo mismo. Y hoy tenemos unas consecuencias muy peligrosas. Pero cuando vimos, y lo que me sorprendió es que a los 2 días, y lo tengo que decir con muchísima responsabilidad, me llama la Federación Médica Venezolana
había una reunión de presidentes y se sumó la Federación Médica. El mismo día 25, lunes 25 de junio, 18 estados del país se sumaron al conflicto. Nos llegaban, o sea, fue impresionante, lamentablemente, quizás no logramos más cosas. Uno, porque el país no reaccionó, porque la situación salarial, al igual que ahora, no era exclusiva del sector salud, estaba afectando a toda la administración pública, recordando además que quien tiene la obligación de establecer un salario mínimo que esté en perfecta correspondencia con el costo de la canasta básica es el Ejecutivo Nacional. Y entonces el mismo irresponsable del 2018 es el mismo irresponsable del 2023, que nos tiene en la misma condición. Pero aquel momento estaba una fuerza imbatible de enfermería. Hoy en el 2023, hacer un llamado a paro, ya los hospitales técnicamente están paralizados. Pero está pasando un fenómeno que es mucho más peligroso que un llamado a paro, que es las renuncias que se están dando con mucha frecuencia en los hospitales, y es como hay unos estudios que se han realizado, que cuando disminuye el número de enfermeras en un hospital, se incrementa el riesgo a morir de los pacientes, porque no hay quien cuide. No, no hay quien los cuide. Fíjate que este año estamos como en una situación mucho más peligrosa. Por ejemplo, el Hospital Universitario de Caracas, un hospital tipo 4 de referencia nacional e internacional, la cuna de donde se forman nuestros médicos, de 1.500 enfermeras, que es su plantilla el número de camas, tiene 200 enfermeras. Esto es una tragedia. Y le digo que es una verdadera tragedia eso que usted me acaba de decir, porque no es solamente la disminución de puestos de trabajo en una institución tan prestigiosa como usted lo señaló, el Hospital Universitario de Caracas, donde yo también me formé hace más de 30 años, sino que además el, el perjudicado, el último, es el ciudadano común, el ciudadano que no tiene cómo costear la atención médica en una clínica privada. Y si Sí, consideramos, la base poblacional de Caracas en este momento debe estar rondando que los 3 millones de habitantes, con un área de influencia que para el Hospital Universitario de Caracas es la Gran Caracas, como la llaman ellos. No es el distrito solamente la zona metropolitana, son todas las áreas adyacentes, los valles del Tuy, el Estado Vargas, Guatire, Guarena, los Altos Mirandinos, o sea, un área de influencia bastante grande. Eso es una tragedia. Yo no manejaba esa cifra, de verdad que me parece gravísimo esa situación. fíjate, lo que pasa es que acuérdate que en Venezuela tenemos una opacidad en informaciones esenciales. El Sí, boletín epidemiológico desde el año 2014 nadie lo conoce. Por error se le escapó a la doctora Antonieta Caporal en el 2015 y al día siguiente estaba destituida del cargo. O sea, ¿qué pasa? Pero tampoco tenemos, por ejemplo, las estadísticas, que es tan importante sobre todo para los que trabajamos en salud. Y cuando tú me dices, Bené, ¿cuántos habitantes tiene Caracas? En una época, cuando se hacían las encuestas, la estadística, hablábamos de 5 millones y ahora, casi 5 millones. Cuando yo coordiné el CIAMU, que yo estaba en la Secretaría de Salud de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, la base poblacional de Caracas era 4 millones y medio de habitantes. ajá. Pero entonces, y ahora yo te digo, nosotros, de hecho, estamos organizando para ser nosotras, como enfermeras, cuantificar con certeza de las 120.000 enfermeras que debería tener el país, ¿cuántas estamos? O sea, y saber cuántas están jubilables, porque el problema es que la población venezolana, estamos quedando los adultos mayores, para no decir viejos, para Sí, que no, ¿por qué? los abuelos están haciendo cargo de los niños y de los Ah, adolescentes. entonces, los abuelos están cuidando a los nietos, porque los padres se fueron del país a tratar de que sobrevivan la madre, la abuela y el nieto. Esa es la realidad que vivimos. Entonces, cuando tú me hablabas de que sí, mira, el hospital universitario, a pesar de la crisis, es el que todavía yo particularmente lo ocupo para cualquier urgencia, porque es que en Venezuela es inaccesible para el ciudadano común buscar atención médica en una clínica privada.
es inaccesible. Con un salario que el 1 de mayo anunciaron 75. Allí quería llegar. ¿Qué balance tiene usted Déjame de lo que fue terminar. este 1 de mayo? Ajá, pero déjame decirte que el hospital universitario no solo el área de afluencia es la Gran Caracas, es que vienen niños del Amazonas, refieren niños del Táchira, de los demás estados que están en crisis, allí está. Entonces, este gran elefante blanco, como lo llamamos, porque el hospital de clínica ha aguantado el peso, hoy languidece bajo la negligencia, bajo la desatención que le da el Estado venezolano. Y te puedo hablar de los 300, más de 306 hospitales que hay en el país, de los, por lo menos los tipos 4, Miguel Pérez Carreño, la maternidad Concepción Palacio, el centenario Hospital Vargas de Caracas, y estoy hablando de la capital. No quiero hablarte de los hospitales del interior, es una crisis. Hablábamos del 1 de mayo. Fíjate que el 1 de mayo es una fecha hito para los trabajadores venezolanos. Y no solo los venezolanos, a nivel mundial, salvo creo que en los Estados Unidos no se conmemora, ¿no? Ok. Quizás por algunas razones históricas. Pero el 1 de mayo se le rinde homenaje a los mártires de Chicago, que por allá por los 1800, por defender su derecho a laborar 8 horas, muchos fueron judicializados y fueron algunos ejecutados. Es decir, ese grupo de sindicalistas ofrendó su vida, sacrificó, pero se lograron los objetivos. Y por eso los trabajadores venezolanos en el mundo, pues conmemoramos, porque es una fecha cargada de compromiso de lo que es efectivamente una dirigencia sindical que tiene que estar velando y defendiendo los derechos de los trabajadores y no los derechos del patrón, llegando al extremo que estos mártires de Chicago fueron ejecutados por haber insurgido y haber convocado pues unas acciones de protesta. El 1 de mayo en Venezuela, uno esperaba, o se esperaba, que el presidente de la República decretara un aumento salarial, o sea, así, un aumento, porque desde el 15 de marzo del año 2022, el salario mínimo en Venezuela era 103, es 130 bolívares. Al cambio, 5.2 dólares. Al cambio de hoy, que el cambio está a 24.82. ¿Qué pasó el 1 de mayo? Ya venían, hace un año se montó una mesa técnica para analizar, para la metodología, y uno dice, y usted y yo que somos abogados, la constitución es la bitácora de cómo tiene que actuar y el presidente está obligado por el principio de legalidad a, a que tiene que sus actuaciones circunscribirla a lo que le ordena la Constitución. Y el artículo 91 constitucional es muy claro. Dice que se fijará el salario mínimo, anualmente se revisará y se decretará con relación al costo de la canasta básica. No tenemos indicadores económicos, el Banco Central hace tiempo que no sabemos cuál es la inflación, cuánto está la canasta básica, aquí no hay estadística. Pero hay un equipo que trabaja con la Federación Venezolana de Maestros, el CENDES, que se ha encargado de hacer este estudio. Es decir, muchos que no somos parte del gobierno, estamos asumiendo la estadística. Entonces, ¿qué dice? La canasta básica alimentaria, la alimentaria, para el mes de marzo era de 510 dólares para una familia con 5 miembros, 510 dólares. ¿Con qué nos salió el 1 de mayo el señor Nicolás Maduro, que dice que es el presidente de la República? Bonificó el salario, Sí. mantuvo el salario mínimo y ahora dio dos bonos. La cesta ticket por 40 dólares, más el bono de guerra económica, porque él vive con una guerra económica, de 20, 30 dólares. Primero, el 1 de mayo dijo 20, pero como hicimos una marcha de más de 6.000 personas
en Caracas, y él vio que los que lo apoyaron, inclusive cuando hizo el decreto, a pesar del que él dijo, aprobado, el pueblo trabajador que estaba con él obligado, le dijo que no. Y al día siguiente amaneció que él pensó, que es donde uno ve las políticas erráticas, él se puso a pensar y dijo, vamos a subir $10. O sea, y entonces uno dice, ¿cuál es la seriedad? Cuando se supone que todo tiene que estar planificado, que deberíamos los venezolanos conocer cuáles son las rutas de los ingresos que percibe el país, no los conocemos, no sabemos cuánto ingresaba al país, pero lo que sí sabemos y que fue denunciado por los mismos miembros del gabinete del señor Maduro, es que unos corruptos sustrajeron más de 22.000 millones de dólares. Están desaparecidos. Y 3.000 millones de dólares para alguien que tenía apartamento hasta en Dubái, alguien que tenía muchísimo dinero, y es como grosero que los que formamos parte de ese activo, que somos la fuerza productiva del país, hoy estamos con una suerte de esclavos del siglo XXI. Es una Entonces, esclavitud, esto es una forma de esclavitud moderna. Yo lo claro, he dicho entonces en programas anteriores. ¿no? Y yo lo comparto totalmente, porque sabemos que en una relación laboral hay dos elementos esenciales. La obligación de prestar el servicio por parte del trabajador, Mm, pero la obligación de prestar un salario suficiente y unas condiciones de trabajo decente es del empleador. Y hoy en Venezuela ni el empleador privado ni el empleador público han pensado, se han puesto de acuerdo, porque con esta decisión mataron al salario, porque de todos los ingresos laborales, los trabajadores, solamente el 6.9% es salario. Mataron la seguridad social, es decir, prestaciones sociales, mataron las contrataciones colectivas. mm. Con un solo decreto vulneraron lo que ha sido una conquista de las luchas de los trabajadores. No tenemos salario, no tenemos prestaciones sociales porque se desaparecieron, pero tampoco lo poco que teníamos en el contrato que nos dejaron aquel malvado instructivo NAPRE, Ah, pues. que el año pasado rebanó el 80% de lo que teníamos por contrato colectivo. Hoy, lo poco que quedaba, el señor Nicolás Maduro, a través de un infeliz decreto de bonificación de los ingresos laborales, se terminó de borrar lo poquito que nos quedaba. Hoy estamos en una situación que cuando vemos un trabajador con salario mínimo más el bono de guerra, son $75. ¿Cómo hacemos con $75 en una economía hiperinflacionaria que tiene el país, con una canasta, Dolarizada, en dolarizada una inclusive. canasta alimentaria de $510? ¿Cómo hacemos para trabajar? O sea, es una pregunta y por supuesto las amenazas salen. Aquí el que protesta ayer, el día 1 de mayo, teníamos que ir o teníamos como fijada la ruta llegar hasta la Fiscalía General de la República. Pues no, nos colocaron la barrera de la dictadura, abrieron el murciélago para que no pasaran. Pero resulta ser que lo más sorprendente, y es lo que creo que hemos escuchado y hemos sentido, es que hay un levantar del pueblo trabajador. Me han llamado muchísimo que cuándo voy a llamar al paro. Y yo les he dicho que los paros no se decretan, los paros se construyen, porque si bien es cierto, es una arma muy poderosa de la clase trabajadora, no puede ser prostituida hablando de paro. Cuando uno decreta un paro es como cuando lo hicimos las enfermeras en el año 2018. Cuando dijimos vamos a paro es porque íbamos a paro y el resultado, todos los que conocen esa parte de la historia del 2018 fue bueno. Claro Entonces que sí. creo que en este momento tiene que darse un proceso de concientización, que el trabajador, que el venezolano entienda que estamos en un modelo de gobierno que viola los derechos humanos, que no respeta la Constitución y que reprime y judicializa. Hay 7 trabajadores sindicalistas presos desde hace un año. No se les ha realizado el procedimiento ajustado a derecho,
pero están privados de libertad. 7 sindicalistas. Y entonces, aquí mañana yo puedo ser privada de libertad, pero te voy a decir algo, y él, creo que lo estábamos hablando desde el inicio, por cortar una flor no detienen la primavera. Yo creo que eso es algo que debe saberlo Nicolás Maduro, que porque detenga un dirigente gremial o sindical, no va a detener la rabia increciendo que tienen los trabajadores venezolanos ante la burla que se le hizo el 1 de mayo. Hoy vemos que estábamos seguros que no se iba a dar un salario como lo ordena la Constitución, porque ya habían los teloneros de Fede Cámaras, habían empezado a decir que no había dinero, porque al principio decían que era por las medidas coercitivas, después ya no son las medidas coercitivas, ahora es la corrupción. Lo cierto es que no hay planificación, unas políticas salariales erráticas donde el presidente se rasca la cabeza y dice que él pensó y monta $10 más, como que si fuera de su casa, y entonces seguimos nosotros en pobreza extrema, pero con una voluntad acerada, porque tengo que decirlo, que tenemos una voluntad acerada de seguir impulsando la lucha porque estamos seguros que nos asiste la razón y el derecho. Absolutamente, mi querida licenciada. Ahora, para cerrar por el momento el capítulo del 1 de mayo, obviamos, no mencionamos a los trabajadores jubilados, que ese es un capítulo aparte. Ellos se quedaron sin nada. Muy importante. Fíjate que aparte de que se viola el 91 cuando dice que el salario debe ser suficiente, no hubo aumento salarial y que dice que debe ser revisado anualmente, no hubo revisión. Pero lo más grave es que violaron el 80. Cuando dice, el 80 dice que todos, la sociedad, el Estado, tenemos que promover y garantizar el bienestar del anciano, del adulto mayor. Y hoy pareciera que condenaron al exterminio sistemático a una población vulnerable y con una protección especial por la Constitución. Hoy vemos que hubo una diferenciación. Los jubilados, los pensionados del Seguro Social quedan con $25. ¿Qué va a hacer cuando es una edad que necesita alimentación, medicamentos para las enfermedades propias de la edad? Y los jubilados, que son de la administración pública, quedaron por $45. Pareciera que los jubilados, en vez de ser esa reserva moral del país, esa reserva histórica de hombres y mujeres que dieron su vida al servicio de la administración pública, hoy el Estado a quienes les sirvieron los considera una pesada carga y los trata como unos parias que no tienen quien los defienda. Sí, Esa es la señor. realidad Así del mismo es. jubilado femenino. Y si usted revisa las estadísticas de todo el continente, Venezuela ocupa, creo que el antepenúltimo lugar, pero de lo peor que se le otorga, se le remunera a los pensionados y jubilados de nuestro país. Sí. Finalmente, Ana Rosario, ¿tiene algo que celebrar el gremio de enfermería este año 2023? ¿Tienen algo que celebrar las madres y las familias venezolanas este año 2023? Mira, a pesar de que el mes de mayo, mes de las flores, aquí en Venezuela, los que profesan la religión católica también es el mes de la Cruz de Mayo, que celebra. Usted es cristiana, evangélica. Yo soy cristiana, sí. Ajá, así supo. Creemos en Dios, eso es importante, Eso ¿no? es lo más importante. Creo que ni como enfermera, ni como madre, ni como venezolana tenemos nada que celebrar. Familias fragmentadas, mesas vacías, madres llorando por sus hijos, padres separados. Yo creo que hay más bien muchos elementos por levantarnos todos los días y decir, ¿qué debo hacer para seguir avanzando en la búsqueda de devolverle al país el Estado de Derecho, que se desplieguen las salas de la justicia y que los venezolanos nunca, pero nunca pensemos irnos, por el contrario, que unamos con las manos unos a los otros y podamos construir este país. Yo estoy segura que el país es como las encías, les puede dar gingivitis, pero si las cuidas y las tratas bien, ellas van a responder. Y esa es Venezuela. Así que creo que lo que queda, el mes de mayo no tenemos nada que celebrar, por el contrario,
tener la convicción que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que hay algo que a mí me ha marcado mi vida, era un pasaje de Josué, un pasaje bíblico que decía, Jehová le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente que voy delante de ti y abriré puertas y cerrojos de bronce. Y en esa fe es que yo me muevo, creyendo que si Dios lo dice, eso va a ser así. Que Él hace, yo hago lo posible, pero Dios hace lo imposible. Y es el mensaje que hay que darle al pueblo venezolano, que no dejemos que la desesperanza nos embargue, que no dejemos de ver esa luz al final del túnel porque está allí, que quizás las lágrimas pueden evitar que veamos el final, pero lo vamos a ver. Así mismo, mi querida Ana Rosario. Y si bien es cierto que estas palabras que usted acaba de decir, que no hay nada que celebrar, me da mucha tristeza. Usted no se imagina la tristeza que me produce que ya usted, con usted es la tercera mujer venezolana profesional, aguerrida, valiente, trabajadora y abnegada que yo entrevisto y precisamente con ocasión de este mes y me dice exactamente lo mismo. Pero si bien es cierto que me siento triste por esas palabras que ustedes me mencionan, no es menos cierto que me siento feliz de saber que mis mujeres venezolanas, entre mis mujeres venezolanas cuento con mujeres como ustedes. Así que, Mm, Ana Rosario, muchísimas gracias por estos minutos que hemos conversado. Es muy enriquecedor, muy inspirador conversar con usted. Muchísimas gracias. Espero poder contar con usted para otra oportunidad. seguro, seguro. Acuérdate que Dios le da sus peores batallas, sus mejores guerreros. Así que aquí estamos. Amén, Este, así es. y por último, quiero decir que ese premio Mujeres de Coraje en el año 2021, lo dije, ese premio es dedicado a todas las mujeres venezolanas. Ese premio no tiene nombre de Ana Rosario. Yo creo que en Venezuela lo que estamos y las que están dentro y las que están fuera somos mujeres de coraje, dobles afectaciones, pero no nos han minado nuestra voluntad de lucha. Así que seguimos adelante y nos seguimos viendo. Usted me leyó la mente porque precisamente con eso quería yo cerrar la conversación por el día de hoy. Y a ustedes, amigos de mi audiencia, les recuerdo que deben darle like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones, compartir y no se olviden que sus comentarios son bienvenidos. Muchísimas gracias a todos por su audiencia. Amigos, ella fue la licenciada y doctora Ana Rosario Contreras. Esto para todos ustedes y yo, Eliezer El Vitar, desde la ciudad de Miami para todo el mundo y con el corazón en Venezuela. Se me cuidan mucho. Hasta la próxima.